A finales de octubre y inicios de noviembre del año pasado, una terrible adversidad azotó mi vida. Yo que ya tenía tiempo predicando en el ministerio, me encontré con un impedimento bastante grande para respirar. Desesperado, acudí a muchos médicos, a muchos hospitales, donde me dieron ciertas medicinas, ciertos tratamientos, pero ninguno de ellos dio efecto. Desde noviembre hasta ahora he presentado una enfermedad que no se le daba un diagnóstico. Llegaron noches y momentos en el que yo le pregunté a Dios, ¿por qué permitía esto en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ningún médico da con lo que yo tengo? ¿Qué quieres enseñarme o transmitirme con esto? Hasta que llegaron momentos, hermanos, en el que yo sentí que literalmente ibas a morir, en el que el aire no me entraba, en el que literalmente vi el rostro de la muerte. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no me terminas de llevar? ¿Por qué me tienes aquí todavía? O me terminas de sanar, o me terminas de llevar. Pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? Este año, a inicios de febrero, finalmente diagnosticaron cuál enfermedad tenía y inicié el tratamiento. No ha sido fácil, ha sido complejo, pero en medio de eso hubo un momento en que caí en una fuerte depresión. Me vi impedido a subir a mi casa por unos días. Mi esposa, por varias razones, no pudo acompañarme en una noche. Y en esa noche yo le pregunté al Señor, ¿dónde estás? Me quitaste la casa, me quitaste a mi esposa, me quitaste mi salud, me quitaste el trabajo porque no podía trabajar casi. Ya no puedo servirte, no puedo alzar ningún peso, ni siquiera puedo ayudar, me siento inútil, me siento inservible. Dios mío, ¿en dónde estás? Y sé que es al igual que yo, hermano, tú has pasado estos momentos, porque todos sufrimos. Y hay un hombre que sufrió muchísimo más que tú y que yo. Este hombre fue Job. ¿Y sabes qué hizo Job? Él no se quejó como yo hice. Él no cayó en una fuerte depresión. ¿Sabes lo que hizo Job? Adoró. Adoró a Dios. Por eso el título del sermón de hoy es Adorando en la calamidad. Realmente espero que contemples la obra de Dios en medio de la calamidad, para que lo bendigas como Job hizo en medio de las suyas. Nos vamos a basar en los capítulos 1 y 2 de Job, pero en esencia nos vamos a basar en todo el libro. Y quiero hablarte de 3 verdades que Dios me enseñó en estos tiempos de aflicción por medio de estos 2 capítulos de Job. La primera verdad es que Dios es soberano sobre las calamidades. La segunda verdad, el justo no es inmune a las calamidades. Y la tercera verdad, el justo alaba en medio de las calamidades. El libro de Job es muy particular. ¿Sabías que es el primer libro
escrito de la Biblia. Es el libro más antiguo. Se cree que Job vivió a lo mejor en los tiempos antes del diluvio o en la época de Abraham. No se sabe con certeza. Job era un hombre de Uz, un hombre que Dios mismo, ni siquiera alguien, Dios mismo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Este hombre, él tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Tenía una hacienda con 7,000 ovejas, con 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchísimos siervos. Este hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Dios lo había prosperado como nadie sobre esa región. Este hombre lo tenía todo, todo. Tenía una hermosa familia, era rico, podemos decir que tenía la gran vida. Pero un día la calamidad azotó su vida. Y vamos a la primera verdad del sermón de hoy. Dios es soberano sobre las calamidades. El deísmo es una corriente teológica que dice que Dios creó el universo, lo puso a andar como un reloj por sí mismo y luego lo dejó andar por su cuenta. ¿Esto por qué? Porque quieren quitarle a Dios responsabilidad por lo que ocurre en el mal. Si Dios es responsable de todo el sufrimiento y de toda la maldad del mundo, entonces Dios sería malvado, ¿no? Bueno, no necesariamente. Ese salto lógico ahí es ilógico. Miren, Dios es soberano, mi hermano. Incluso sobre el sufrimiento, incluso sobre las calamidades. Porque ¿sabes cuáles implicaciones tendría de que Dios no sea soberano? Que tú y yo no podemos confiar en Él. Porque si Él no puede controlar lo que sucede en su universo, ¿para qué vamos a orar? Si Dios no puede hacer nada, si Dios está imposibilitado. El versículo 6 del capítulo 1 dice que un día cuando los hijos de Dios vinieron, es decir, los ángeles, a presentarse delante del Señor, Satanás, ¿quién es Satanás? El diablo, vino también entre ellos a rendirle cuenta a Dios. Ahí está, hasta el diablo tiene que rendir cuentas. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás, muy altivo, responde, de recorrer la tierra y andar por ella. Es como que con prepotencia diga, de recorrer mi dominio, donde todas las personas se rebelan contra ti y me sirven. Este es mi reino. Y Dios, como para chocar la prepotencia de Satanás, ¿qué hace? Le responde, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Reconoce a Job. Y Satanás también dice, oye, sí, él es tu siervo, él es tuyo. Pero ahora Satanás, en una artimaña, intenta humillar tanto a Job como a Dios. Fíjate, versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿realmente él te teme? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. En otras palabras, Job es tu niño mimado. ¿Sabes por qué Dios teme y te bendice? Porque tú lo tienes consentido, bendecido.
pero quítale todo lo que tiene, a ver si Él va a seguir amándote, a ver si Él va a seguir sirviéndote. Él está allí por simple interés, porque tú lo tienes bendecido. Versículo 12. El Señor respondió: todo lo que Él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre Él. Wow, hermano. Dios, en lugar de aplastar la arrogancia de Satanás, una vez más, ¿sabes qué hace? Algo impensable. Accede a su reto. ¿Tú crees que Job me sirve porque yo lo tengo bendecido, próspero? Ok, todo lo suyo te lo doy a ti. Destrúyelo, pero no le quites la vida. Ojo que hasta Satanás tiene un límite en el que no puede pasar si Dios no quiere. Como dice Israel Sanz, ahora Satanás quiere matar la fe de Job, enfriar su amor. La verdadera guerra espiritual no es para conservar tu salud o el trabajo, sino para conservar tu confianza en Dios. Si tú sigues adorando a Dios, si tú sigues confiando en Dios, tú ganas. La verdadera guerra espiritual, mi hermano, no es para conservar las bendiciones, es para que conserves la fe, incluso si te quitan las bendiciones. Satanás quería que Dios viera que Job era su siervo también. ¿Has visto a mi siervo Job, Dios? Le quité todo y te maldijo en la cara. Ahora todos los habitantes de la tierra son míos. Todos me adoran, todos te aborrecen, todos pecan contra ti. Y Dios con este reto quería demostrarle a Satanás cómo luce una fe que verdaderamente permanece. Una fe que Él preserva, una fe de alguien que Él ha salvado. Job es la evidencia de una persona que ha sido regenerada por el Señor. En efecto, Dios le quita todo. El diablo, le quita todo. Y Job no hace lo que Satanás quería. Entonces, al fracasar, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Dios le restriega en su cara. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Él todavía conserva quién es. Él todavía confía en mí, Satanás. Y tú no dijiste que él iba a maldecirme en la cara si le quitabas todo lo que él tenía. Versículo 4. Satanás respondió: piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, el hombre por cualquier cosa material puede que se mantenga, pero tócale su piel, tócale sus huesos, mándale una enfermedad física para que tú veas que ahí él sí te va a maldecir en tu propia cara. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ahora sí, Dios va a aplastar a Satanás. Vas a ponerlo. No. Le dice, Él está en tu mano. Haz con Él lo que tú quieras, pero no le toques la vida. Wow, mi hermano. A primeras uno diría, Dios, ¿qué pasa? ¿Estás apostando con Satanás? ¿Estás jugando con Él? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Satanás está poniendo en duda y en juego su gloria. Y está poniendo en juego la fidelidad, la estabilidad de una fe certera, de una fe real. Y Dios con esto nos está demostrando, no solamente a Satanás, sino a ti y a mí, que Él es soberano incluso sobre el sufrimiento, incluso sobre Satanás. En Lucas 22:31, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón,
He aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ya va Jesús. Y porque tú no le dijiste a Satanás, no. Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado. Y Jesús, ¿qué dijo? Ok, yo te doy permiso, hazlo. Pero yo he orado por ti, Pedro, gloria a Dios, que Él intercede por sus hijos, para que tu fe no falle. Lo mismo que hizo Dios con Job. Ok, tócale todo, no lo mates, pero yo te voy a demostrar que su fe va a permanecer. Su fe no va a fallar. Esto debería darnos total consuelo, mi hermano. Si Dios no tuviera el control de todo, estamos perdidos. Nuestro Dios es simplemente un Superman, tiene superpoderes, pero ya Él no puede evitar todas las desgracias del mundo. Si yo le oro, no puedo tener certeza que Él pueda hacer mi oración, porque Él es un Dios limitado, es un Dios atado de manos. Pero nuestro Dios es soberano y Él usa hasta las aflicciones, hasta lo malo, hasta el mismo diablo para hacer su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y qué triste que la iglesia evangélica moderna no confía en Dios. Le da más poder a Satanás que a Dios. Y ahora hay que arrebatarle las cosas al diablo de la mano. Como que si pudiera robarle las cosas a Dios, cuando Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo o no. Y tú, mi querido hermano, ¿qué mentalidad, qué filosofía tenías acerca de Dios y del diablo? ¿Cómo reaccionas tú cuando llegas el sufrimiento? Viendo que Dios perdió el control de la situación. Viendo, oye Dios, te equivocaste en esto. Se te escapó de las manos. Realmente yo no veo cómo tú puedes estar en esto. Esto fue el diablo. Esto no puede venir de ti. Confías en el Señor, que Él tiene el control de todo y que Él hace todo con un propósito, aunque no lo entendamos. O te frustras y discutes con el Señor, como yo lo hice. Este sermón es para mí también, ¿oyeron? La segunda verdad que el Señor me enseñó en esta situación y que conseguimos en este pasaje. El justo no es inmune a las calamidades. Les pregunto, ¿Job era justo? Sí, sin discusión. Dios mismo lo dice. ¿Cómo voy a decir que no? Dios mismo dice, este es mi siervo intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Wow. Claro, sabemos que esto no significa que Job no tuviera pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero recuerden que en el antiguo pacto, cuando se habla de un justo, se refiere a alguien que creyó en Dios. Y por lo tanto Dios lo considera justo debido a su fe. Ya aclarando esto, sabemos que Job era un hombre justo de fe, un siervo del Señor. Él era un buen padre, hacía banquetes para sus hijos, ofrecía holocaustos por sus pecados, no fueran maldecidos a Dios en sus corazones. La preocupación de Job era la gloria de Dios y que sus hijos honraran a Dios. ¡Wow! Pero de repente, hermano, a Job, que era justo, que no hizo nada malo para merecerlo, le vinieron todas juntas, como dice uno. Todas juntas. Cuando un siervo estaba hablando, llegaba otro para darle una mala noticia. Y el otro no había terminado de hablar cuando llegaba otro con otra mala noticia. Y de repente le llegaron 4 malas noticias al mismo tiempo. Miren, los sabeos
se llevaron sus animales y mataron a sus criadas. Wow. Fuego del cielo, hermanos, cayó, quemó las ovejas y a los criados. Vinieron los caldeos y se llevaron sus camellos y mataron a sus criados. Y ahora lo peor, todos sus hijos estaban juntos, vino un viento fuerte, tumbó la casa y todos sus hijos murieron. Hermanos, Job perdió todo. Satanás le quitó sus bienes, le quitó su familia, le quitó todo. En el versículo 7 dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie, imagínese usted, hasta la coronilla de su cabeza. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Dios le quitó su salud. Job está en la peor situación que te puedes imaginar. Sus hijos muertos, todo su trabajo de años destrozado. Y ahora, para rematar, mira lo que le dice su esposa, su mujer, su ayuda idónea. ¿Aún resistes o aún insistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y no dudo de que fue el mismo Satanás que la insinuó esto, porque esto es lo que Satanás quiere. Maldice a Dios en su cara. Sé mi siervo. ¿Por qué sigues confiando en alguien que te dio tanto mal? ¿Y sabes qué contestó Job? Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca vamos a aceptar lo malo? Job entendió una verdad que hasta las iglesias evangélicas de hoy no entienden, hermano. Y qué triste. ¿Quién enfermó a Job? Satanás. ¿Quién le quitó sus posesiones? Satanás. ¿Quién le quitó sus hijos? Satanás. ¿Pero con el permiso de quién? Dios no obra el mal, pero Dios permite el mal con un propósito. Y Job entendió que el Señor le dio, pero como le dio el Señor soberano, también me puede quitar. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto con su boca. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿Dios a juro tiene que bendecirnos? A juro y porque sí. Dios está obligado a bendecirme ya que todo me vaya bien. Es algo que yo puedo reclamar, es algo que yo merezco y puedo reclamarles a Dios como hacen ahora. Dios, yo te exijo que tú, ¿qué? ¿Cómo osas exigirle algo a todopoderoso Dios? Hermano, puede que sepamos esto aquí, pero cuando llega la aflicción, yo te pregunto, ¿tú crees en esa verdad? ¿Tú crees que aunque nos hayamos portado bien, aunque hayamos hecho lo correcto delante del Señor, nos pueden llegar cosas que no entendemos, cosas malas? Mira, en el fondo de nuestro corazón tenemos esta mentira bien arraigada. Yo soy buena persona y yo merezco que me vaya bien. Y cuando nos vienen las aflicciones, esto sale a flote, hermano. Porque tú crees que nos frustramos, porque tú crees que nos quejamos, porque tú crees que nos desesperamos, que caemos en depresión, en ansiedad. Porque muy en el fondo creemos que no merecemos esas cosas malas que nos ocurren. Y decimos, no, el justo no merece que le vaya mal. Pues por desgracia, esta segunda verdad se cumple.
al hombre más justo de la tierra en este momento, le fue muy, muy mal. Alguien dijo que Job no sufrió porque su vida estuviera mal. Job no sufrió porque él estaba en pecado. Job no sufrió porque tenía un demonio encima. ¿Sabes por qué sufrió Job? Porque todo en su vida estaba bien. Job sufrió porque tenía fe. Fue la fe de Job lo que lo llevó a sufrir. ¡Wow! ¡Qué ilógico! Pero así es. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permite que el justo pase por las calamidades? ¿Por qué Dios permite esto? Leía el caso de una niña que sufrió una muy rara enfermedad, que ¿sabes qué le provocaba? Que no sintiera dolor. Y uno dice, ¡ay, dichosa ella! Gloria a Dios por esa niña. Nada le duele. No va a saber qué es el sufrimiento. No, mi hermano. Es una de las peores enfermedades que yo he visto. Era como una especie de lepra. Y la niña, era muy grave su caso porque ella se cortaba, ella se pullaba y no sentía. Y por lo tanto corría el riesgo de desangrarse. Significa que el dolor es bueno porque nos indica que algo anda mal. Imagínate que esta niña se fracture algo, tenga algún derrame interno y no le duela. Vas a morir, porque cómo va a alertar su cuerpo la condición que tiene. Igualmente nosotros, mis hermanos, sin el dolor, sin el sufrimiento, ¿cómo vamos a saber que algo anda mal? El dolor en este mundo no nos indicará que algo anda mal dentro de nosotros y en esta tierra. El texto culmina con la llegada de sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que llegan para darle compasión y consolarlo. Y estos amigos son muy criticados. Es verdad, miren, nunca hagan lo que estos amigos hicieron con alguien que sufre. No, por favor. Pero ellos sí lo querían. Note que duraron 7 días con él en el suelo y 7 noches, llorando con él y pasando su luto. Buscaron de ayudarlo, de consolarlo. Pero entendamos que lo que ellos decían era una mentalidad común en su época. Estos diálogos que ellos tuvieron con Job nos revelan el tema crucial de todo el libro. Job viene y se queja, maldice el día en el que nació y quiere morir. Quiere morir por tanto sufrimiento y por tanto dolor. Y sus amigos indagan la causa del sufrimiento de Job. Oye, ¿será porque pecaste? ¿Será algo hiciste para que te vinieran todas estas aflicciones y calamidades? Y Job se defiende. Este es un ciclo en todos estos capítulos, que es la mayoría del libro, de diálogo. ¿Cuál es el argumento o el punto de los amigos de Job? Que el sufrimiento viene a causa del pecado. Que la prosperidad y la rectitud vienen por lo bueno. Si tú actúas bien, te va a ir bien. Si tú actúas mal, te va a ir mal, Job. Eso es lo lógico y es un principio de vida. Sin embargo, aunque debería ser así, mis hermanos, en este mundo caído, por desgracia, no siempre se cumple esto. El mundo, por desgracia, no es tan simple. El mundo es muchísimo más complejo que eso. Y no siempre porque tú hagas lo bueno y obedezcas a Dios, te va a ir bien. Y no siempre el malvado, por hacer el mal, le va a ir mal. A muchos malvados, por desgracia, le va bien. Este mundo es injusto. Es injusto. En Juan 9:1, Jesús sucedió lo siguiente con un ciego.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Es la misma mentalidad, ¿vieron? Ellos pecaron y por eso se enfermó. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, no necesariamente viene por algún pecado en particular. Viene simplemente por un mundo caído. Entonces viene esta cultura evangélica moderna. Estás enfermo. Eso es que tú estás en pecado. Eso es que tú no has hecho una buena reprendida en tu casa. Eso es que tú no tienes fe. Oye, hermano, dile eso a una niña de 4 años con cáncer. Ahí sí no se lo vas a decir, ¿verdad? Pero ¿por qué se lo decimos a un hermano que les han venido 1000 cosas en la iglesia y le venimos como los amigos de Job? Eso es porque tú estás en pecado. ¿Qué clase de amistad? ¿Qué clase de consuelo es ese? No, mi hermano. Jesús dijo en Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito aquel que sufre por causa del Señor Jesús, por causa de la justicia. Hoy en día, cuando tú le preguntas a una de estas personas: ¿cómo estás? En victoria, pido, prosperado. Bueno, te dicen de todo. Y uno, ok. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿cómo estás? En el jardín de Getsemaní, ¿sabes qué dijo? Estoy afligido hasta la muerte. No está mal. Tú como cristiano puedes decir: me siento mal. Estoy afligido, hermano. Estoy mal. Pero, a pesar de esto, estoy adorando a mi buen Dios. Pero, a pesar de esto, estoy confiando en Dios. Porque sé que Él no me va a abandonar. Job, en medio de sus diálogos, dice frases muy crudas, como: Dios abre heridas, pero también las sana. Hiere tu cuerpo, pero te devuelve tu salud. Dijo también: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Wow. Aunque el Señor me quite la vida, yo confío en Él. Pero llegó un momento en que sus amigos empezaron a rodearlo de tal manera que Job colapsó y comenzó a insinuar que Dios era injusto. Y le demanda a Dios que venga y le explique por qué él está sufriendo. Y no lo juzgo. Yo también lo hice. ¿Es acaso Dios injusto? Y resulta que Dios accede. En lugar de aplastar a Job, hizo lo mismo que hizo con Satanás. Viene y le da la cara. Y lo confronta y le dice en Job 38, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. ¡Wow! Este es Dios, hermano. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo enumeré las estrellas? Dime, ya que tú sabes tanto. Y así confronta a Dios, haciéndole ver toda la creación, la complejidad del universo, la infinidad del cosmos. Y le dice: ¿tú entiendes todo esto? ¿Y tú crees que puedes entender mis planes? ¿Crees que puedes entender mi sabiduría? ¿Sabes cuál fue la reacción de Job en Job capítulo 42? Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que he dicho y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento.
En otras palabras, Dios mío, tu sabiduría es infinita. Recuerde que Job es un libro sapiencial, como los Proverbios, Eclesiastés, es un libro que habla de la sabiduría de Dios. Job se maravilla con la sabiduría de Dios, tanto que se siente bruto, que dice, hablé sin pensar, hablé con ligereza, me callo la boca y me arrepiento de todo lo que dije, perdóname Dios, ahora te conozco y me maravillo de cuán sabio eres, de que tú eres soberano y tú controlas todo el universo. Hermano, Dios es soberano. No podemos entender sus planes, no podemos entender por qué el justo sufre. Es demasiado profundo, demasiado complicado para que seres tan finitos como nosotros lo podamos entender. Pero el mensaje de todo el libro de Job es este: no necesitas entender el motivo de tu sufrimiento. Necesitas confiar en aquel que es soberano sobre el sufrimiento. Job nunca entendió por qué sufrió, pero siguió confiando en el Señor. Muchos nos preguntamos por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Pero si somos sinceros, eso sucedió una sola vez en la historia con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta debería ser: ¿por qué nos pasan cosas buenas a pecadores como nosotros? Esa debería ser la verdadera pregunta, mi hermano. Y por último, vamos a la tercera verdad. El justo alaba en medio de las calamidades. Yo no tuve la mejor reacción del mundo cuando el sufrimiento azotó mi vida. Y sé que en ocasiones tú tampoco lo has tenido. Porque es muy fácil adorar cuando todo está bien. Es muy fácil servir a Dios cuando tienes salud, cuando tienes tu casita, cuando tienes a tu familia, cuando tienes un buen trabajo, cuando te va muy bien. Pero cuando las cosas van mal, se cumple lo que dijo Satanás. Vamos a ver si él te sigue amando. Vamos a ver si él te sigue adorando. O tal vez va a terminar maldiciéndote en la cara. ¿Sabes cuál fue la reacción, la actitud de Job? Alaba al Dios bendito. Él aún es digno de ser alabado. El versículo 20 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Wow. ¿Cómo reaccionas tú, mi hermano? Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo me siento muy bien con Dios ahorita. Yo me siento el mejor cristiano del mundo. Pero ¿cómo reaccionas cuando las cosas no suceden como tú quieres? ¿Cómo reaccionas cuando tú planificas algo y llegas a un imprevisto y te vuelan los planes? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes las cosas? Cuando pierdes un familiar, cuando pierdes la salud. Buscamos solucionar nosotros mismos todas las cosas con ansiedad. Oye, ¿y ahora qué hago? Ya sé, me voy a meter por aquí, voy a hacer esto, me voy a tomar tal medicina, aunque el doctor no me las ha recetado. Voy a hacer esto y esto y esto. Yo lo voy a solucionar. Y lo que haces es empeorarlo. Queremos evitar el dolor a toda costa. A toda costa, mi hermano. Y vamos a hacer cualquier cosa. Incluso vamos a pecar, justificándonos
es que si no, vas a suceder esto y voy a sufrir. No, 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 no. Miren, ¿por qué caemos en las ansiedades? Que es miedo al futuro. Porque no confiamos en el Señor. Porque no confiamos en que Él es soberano. Porque caemos en la depresión, que es una tristeza extrema por lo que ha sucedido en el pasado. Porque no hemos entregado esa tristeza en los pies del Señor, en los pies de la cruz. ¿Por qué caemos en la desesperación? Porque no tenemos fe en aquel que puede librarnos de esa situación. ¿Por qué caemos en la amargura y en la frustración? Porque nos enfadamos. Nos enfadamos porque esto no salió como yo quería. El plan no salió como yo los había mentalizado. Puede que me moleste con alguna persona, pero en última instancia me molesto con Dios. Porque si yo creo que Dios es soberano, oye Señor, yo ya tenía todo listo para hacerlo y sucedió esto. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿qué sucede si ese familiar que tanto amas no se sana? ¿Aún adorarías al Señor? ¿Qué sucede si esa casa no se da? ¿Aún alabarías al Señor? ¿Qué sucede si ese gran trabajo no se da? ¿Aún adorarías al Señor? ¿Qué sucede si una enfermedad toca la puerta? ¿Aún cantarías al Señor salmos a su nombre? Ahorita cantamos, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Qué hermoso cantar eso, ¿no? Pero cuando llega ese momento, ¿seremos capaces de cantar esto? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Que se haga tu perfecta voluntad en mí. Piensas en la situación que estás pasando. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. ¿Qué estás cantando, Ginger? ¿Qué es esto? Que Dios traiga gloria a su nombre a través de mi sufrimiento. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Cantarías esas canciones en tiempos de dolor y sufrimiento? Porque ahora esta es la nueva. Si alguien está enfermo, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. No, hermano, yo no digo que yo estoy enfermo porque la palabra tiene poder, la lengua tiene poder. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Job? Que no tuvieron miedo de decir, estoy afligido hasta la muerte. ¿Cómo Dios va a sanarme si yo no reconozco que estoy enfermo? ¿Cómo yo voy a ir en contra de la voluntad de Dios declarándome sano si Dios quiere que yo esté enfermo? Sí, hermano. Dios puede querer que yo esté enfermo. Dios puede querer que suceda el mal en alguna situación, ya lo vimos. Y al yo declarar, estoy diciendo, Dios, no me importa tu soberanía. El rey aquí soy yo. Y yo te ordeno a ti y le ordeno al Espíritu Santo que me sanen ahora. ¿Sabes qué digo yo? Como digo Santiago, si el Señor quiere, me sanará. Si el Señor quiere, me sacará de esta situación. Yo confío en Él. ¿Sabes qué es la fe? No es confiar en que va a suceder lo que yo quiero. La fe es confiar en Dios, que Él hará lo mejor para mí, que Él me sanará o que Él me llevará. Pero yo no dejo de confiar en mi Dios.
Como dijo Habacuc en el capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, haya comida o no haya comida, tenga salud o no lo tenga, yo alabaré y bendeciré al Señor en todo tiempo, en toda situación. Hermano, si el sufrimiento no ha llegado a tu vida, déjame darte la mala noticia que va a llegar algún día. Y le ruego a Dios que recuerden este sermón, porque es muy fácil decirlo, pero vivirlo te lo dice alguien que todavía está en medio del sufrimiento. Pero déjame decirte que realmente lo único que puede sostenerte, lo único que puede sacarte de esa fosa, de ese hueco oscuro, es confiar en el Señor. Alma mía, recuerda al Señor. Alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, considera a Dios en medio del sufrimiento. Dios es bueno, hermano, en todo tiempo. Y en todo tiempo, Dios es bueno. Y nada debe hacernos pensar diferente. Dios es digno de alabanza, no por lo que me da, sino porque Él es digno en sí mismo. Y nada debe hacerme pensar lo contrario. Yo no merezco nada más que su castigo, que su condenación. Y lo sabemos, todos sabemos que hemos roto la ley del Señor. Y lo único que merecemos es la ira y la condenación del Señor. Si recibimos su misericordia, ¿sabe lo que debemos dar? Gracias, Señor. Gracias. ¿Te has detenido a pensar las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida? Porque como somos expertos para pensar en lo malo, yo soy experto en pensar lo malo. Pero medita en las cosas buenas. Medita en las cosas buenas que el Señor ha hecho en tu vida. Y créeme, vas a agradecer al Señor. Porque vivir para Dios es la esencia del buen vivir. Hay alguien que sufrió más que Job. Muchísimo más que Job. Hay alguien que no tuvo pecado en él. ¿Y sabes qué pasó con este justo? Que fue el varón de dolores, el que más sufrió. Este hombre perfecto, este hombre intachable, este hombre rico que habitaba en el cielo, se ofreció a sí mismo como holocausto por todo su pueblo. Él dejó todo voluntariamente. Él no merecía ser entregado a los poderes de Satanás y a los poderes de los hombres pecadores para ser afligido y quebrantado. Él rogó en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sufrió todo lo que tú y yo teníamos que sufrir para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Porque créeme, el sufrimiento en este mundo no se compara en nada con el tormento eterno que le esperan a los que no se arrepienten y ponen su confianza en el Señor Jesucristo. Créeme, no hay peor sufrimiento que estar apartado de Dios y de su pueblo. No hay peor sufrimiento que la ira de Dios y la indignación de Él contra el pecado en el infierno. Pero ¿sabes qué hizo el Dios soberano? Él usó el peor
acto de la historia. La cosa más injusta, lo más horrible, la peor desgracia de la historia, la convirtió en la mejor noticia de todas. Este acto tan inhumano, tan horrible que le hicieron al Señor Jesucristo, se volvió el evangelio que hoy predicamos, que se convirtió en bien para salvación de todo el pueblo del Señor. Y si Dios hizo esto con la cruz, ¿cuánto no lo va a hacer con la situación que tú estás pasando, hermano? Este hombre sufriente experimentó el abandono, la ira y el juicio de Dios por el pecado de todos nosotros, aun siendo justo, intachable y temeroso de Dios. Él, sin quejarse, no abrió su boca, ni siquiera se puso como Job a preguntar ¿por qué estoy sufriendo? Él confió en su Padre hasta el final y lo alabó y adoró al Señor en esa cruz. Pero no se quedó ahí. Él resucitó, recibiendo toda bendición y gloria de su Padre. Y ahora Él nos invita a confiar, a arrepentirnos y a creer únicamente en Él para ser salvos. ¿Vamos a pasar sufrimientos? Sí, pero confiando en que somos salvos del peor sufrimiento y que vamos a pasar toda la eternidad con nuestro Señor. Hermano, ¿qué es unos cuantos años de sufrimiento, de dolor, comparado con toda una eternidad de gloria? Como dijo Pablo, los sufrimientos de estos tiempos presentes no se comparan con la gloria que ha de venir. Como dijo Agustín de Hipona, Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ningún hijo sin sufrimiento. Y el argumento o la idea central de este sermón, que lo dejé para el final, es la siguiente. Si se te olvida todo el sermón, pero tienes que recordar algo, hermano, por favor, quédate con esto. Tu alabanza no debe depender de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Mi alabanza no depende de si Dios me da o no me da. ¿Sabes de qué depende mi alabanza? De que Dios es soberano, de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Él es Dios y yo lo alabo, pase lo que pase. Amén.